Entonces voy a grabar. Buenas noches, estamos grabando la sesión. Vamos a revisar lo que vimos la semana pasada de manera introductoria para poder avanzar con los elementos que siguen. Entonces, la semana pasada estábamos trabajando con el concepto de productos, resultados y efectos. Y en este apartado nosotros empezamos a definir, ¿cierto? Nuestra cadena de valor del proyecto, es decir, la estructura interna que éste va a tener para poder generar, ¿cierto? Lo que vamos a llamar los resultados, ¿ya? Entonces, decíamos que habiendo tomado como ejemplo este proyecto, que era la creación de la aplicación de un sistema de asistencia a clase que sea digital, entonces nosotros dijimos, ah, ya, si el objetivo general es crear esta aplicación, ¿ya? Entonces lo tomamos como de referencia. Y ahí está nuestro objetivo general, crear una aplicación app que automatice el proceso de control de asistencia que favorezca los procesos de acompañamiento, control y evaluación durante y al final del semestre. Dado este objetivo general, entonces nosotros hemos dicho que tenemos que crear los objetivos específicos. Es importante destacar que el objetivo general no se mide nunca. No hay un criterio que me diga, ah, ya cumplí el objetivo general, midiendo el objetivo general. No, el objetivo general es una consecuencia, y esto lo voy a repetir, es una consecuencia de haber realizado cada uno de los objetivos específicos. Es decir, si yo cumplir uno, el 2, el 3, el 4, el 5, los 6 o 10 objetivos específicos que me haya planteado, el cumplimiento de cada uno de ellos implica una consecuencia, que es haber cumplido el objetivo general. ¿Ya? Entonces, pensémonos en un ejemplo práctico. Yo no estoy preocupado de sacar el, cuando entro a estudiar a una carrera, yo no estoy preocupado del título, estoy solo preocupado de cumplir con cada una de las asignaturas. ¿Me doy a entender? Si cumplo con cada una de las asignaturas y cada asignatura se cumple con cada una de las tareas y evaluaciones, por consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Si apruebo todas las tareas y apruebo todas las evaluaciones y apruebo todas las asignaturas, por consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Voy a obtener el diploma. Entonces, esa misma lógica es lo que acontece aquí. Ya no, el objetivo general se define, pero este va a marcar la ruta, ¿cierto? Mediante sus objetivos específicos. Y los objetivos específicos sí los podemos medir. Entonces, ¿se me escucha, jóvenes? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, definimos de este objetivo general, entonces, estos 6 objetivos específicos. Levantamiento de información, crear la solución, crear una solución informática, primero conceptual y después informática, las pruebas de funcionamiento, la instalación del sistema y el sistema de mantención de la aplicación de manera de que sea funcional permanentemente en un plazo de tiempo. ¿Cuánto tiempo podemos darle a una aplicación? Bueno, todo el tiempo que esta aplicación pueda funcionar bajo los parámetros de las tecnologías que le sustentan. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Bueno, mira, se han dado cuenta que las versiones de nuestros sistemas operativos van cambiando cada 3, 4, 5 años. O sea, por ejemplo, ¿en qué versión del Windows vamos ahora? ¿12 parece? Creo que la última, ¿cuál es? Windows 12, no sé, o Hoy no 11. tengo idea. No, no. Bueno, la cosa es que hoy día esos son los sistemas operativos. Entonces, por ejemplo, un sistema operativo es el Windows. Entonces, hoy día yo quería activar el sistema quería activar mi cuenta de Microsoft y me decía esto, su sistema operativo ya no tiene respaldo en Internet y por lo tanto actualice el sistema operativo para que pueda abrir la cuenta. Y yo dije, perdón. O sea, tengo un sistema operativo antiguo que es funcional. Sin embargo, el nuevo, o sea, el buscador para poder ingresar a la cuenta de Microsoft requiere que yo cambie el sistema operativo. Y por eso decimos que nuestras soluciones tecnológicas e informáticas van a depender a veces de la tecnología que le sustenta. Entendemos que el sistema operativo es lo que permite que yo instale aplicaciones. Por lo tanto, si el sistema operativo queda obsoleto, mi aplicación queda obsoleta. Por ejemplo, entonces allí yo tengo que hacer un cambio o una actualización
de mi aplicación para que el nuevo sistema operativo funcione. Ese es un criterio. Y otro criterio sería que yo defina un parámetro específico de vida útil. Por ejemplo, probémoslo por 2 años, probémoslo por un año. Y luego si funciona, pensamos en seguir usándolo o en una actualización. Ya eso no depende, cuando no depende de la tecnología que le sustenta, entonces nosotros decimos, ah, no es simplemente un ciclo de trabajo de nuestra aplicación. Ya pensándolo de esa manera. Entonces, cuando ya pensé en los objetivos específicos y los definí, entonces ahí es donde decíamos, ah, entonces vamos a aplicar esta lógica que está en la cadena de valor. Ahí. Entonces, fíjense bien. La semana pasada alguien me preguntó, ¿y cuántos objetivos específicos? Bueno, tantos como sean necesarios para poder cumplir el objetivo general. Aquí no hay una cantidad. 3, 5, 6, 7, bien. Si usted me coloca 20 objetivos específicos para cumplir uno general, mejor tengamos varios objetivos generales, uno o dos, y ahí podamos definir 10 o 12 objetivos específicos. Sin embargo, se aconseja que no sean más de 7 objetivos específicos por uno general, ¿de acuerdo? Entonces, deberíamos, si aparentemente nos van a salir más, deberíamos ser capaces de poder integrar algunos objetivos específicos y ser más diversos en las diferentes actividades que van a permitir cumplir con el objetivo específico. En este caso, si se dan cuenta, aquí están los 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, son 7 objetivos específicos para este general. Y entonces nosotros hicimos el tomar el primer objetivo específico y empezamos a definir las actividades que iban a permitir poder cumplir con él. Fíjense bien que aquí de nuevo viene la lógica de preguntar, ¿y cuántas actividades? Todas las que sean pertinentes. ¿Y por qué decíamos todas las que sean necesarias? Porque buscamos no dejar al azar la implementación del proyecto. Cuando yo omito una actividad, ¿cierto? No la registro aquí porque digo, no, esto es como mucho, ¿cómo voy a hacer 11? ¿Cómo voy a hacer 3 actividades? Resulta que cuando usted las disminuye por simplificarse usted el trabajo, lo que en realidad está haciendo al momento de la implementación del proyecto es dejar que empiezan a ocurrir cosas al azar. Es decir, dejar cabos, como también se dice, dejar cabos sueltos. De otra manera, es decir, que las personas que tengan que implementar el proyecto tengan que tomar las decisiones ellos de ciertas situaciones en las cuales probablemente no tengan la lógica del diseñador del proyecto y finalmente terminen mal y no se complete el proyecto de manera deseada. Entonces, debo pensar en todas las actividades. Por eso suele ocurrir que los proyectos no son desarrollados y diseñados solamente por una persona. Los proyectos son desarrollados por equipos de profesionales o equipos de personas que van cumpliendo diferentes roles dentro del diseño del proyecto. Esto es debido a las fortalezas que puede tener una persona a nivel de conocimiento técnico, a nivel de experiencia, a nivel de habilidad con las tecnologías o también, bueno, de que sea usted colocado en el cargo y en el puesto para que usted colabore, ¿de acuerdo? Tengo que decir que eso también suele ocurrir, ¿ah? De pronto los equipos no necesariamente están formados por criterios profesionales, sino que a veces también por otras condiciones que no voy a entrar a definir, pero que sí son de carácter, podríamos decir, como político. No de política, sino que de político. Entonces, después que diseñé todo el conjunto de actividades, fíjese bien, aquí voy a mostrar una actividad. La lógica me lleva a que posteriormente a ello tenga que pensar en cómo voy a ejecutar esa actividad. ¿De acuerdo? Entonces, para yo poder definir que la actividad se cumpla, habíamos dicho todos estos elementos que deben ser pensados y registrados, como por ejemplo los insumos y recursos, el producto final que debe quedar como evidencia de haber cumplido la actividad, el responsable, los tiempos requeridos, los costos asociados y obviamente cómo se va a controlar que esa actividad sea desarrollada.
Cada uno de estos elementos deben ser pensados y descritos en el proyecto. Obviamente en esta etapa la estamos pensando y los vamos anotando actividad por actividad. De manera tal que estos elementos me sirvan para las etapas posteriores del diseño del instrumento ya informativo, que es lo que nosotros vamos a llamar al formato del proyecto. Por lo tanto, imagínense en este momento que yo estoy pensando que si el objetivo tiene tiene, perdón, 9 actividades, si tengo 7 objetivos específicos y supongamos que cada uno tiene 9 actividades, ¿cuántas actividades debería pensar? Si tengo 7 objetivos específicos y si tiene cada uno 9 actividades, ¿cuántas actividades son las que tienen que ser pensadas? 63 actividades en este ejemplo. Y de esas 63 actividades hay que pensar los insumos y recursos, el producto final, el responsable, el tiempo requerido, los costos asociados y el sistema de control, cómo se va a controlar. Por lo tanto, si se dan cuenta, no dejar a la improvisación o al azar implica estar desarrollando de manera técnica cada uno de estos pasos. Pregunta, hasta este punto. ¿Alguna duda? ¿No lo hay? ¿O sí? No, por mi parte, no, profesor, son hartas actividades, pero Sí, se dan. pero está Es bien. harto, ¿verdad? Sí, entonces aquí nos damos cuenta, por eso les digo que como estamos en contra del tiempo, ahora tienen que aprovechar todo el tiempo que puedan a poder avanzar en esto. Ahora, aquí sí se pueden dividir, pues por ejemplo, el objetivo específico es que se los pueden dividir pensando en lo que les decía, pues, el criterio de expertise, el criterio de experiencia o antigüedad en el rubro, el criterio de el uso de las tecnologías, ¿de acuerdo? Ya miran ahora. Hicimos la semana pasada entonces el ejemplo en donde tomamos una de las actividades, por eso es importante que revisen el video y empezamos a hacer la secuencia de trabajo de cómo definir los insumos y recursos, cómo definir después los costos, el responsable, el tiempo, cómo pensamos el producto final y después de pensar el producto final, y esto es importante, ¿ah? Los productos finales permiten evidenciar que la actividad se cumplió. Y respecto a los productos finales, cada actividad puede tener más de un producto final. Por ejemplo, crear un cuestionario para recoger información de la necesidad, es decir, qué se espera que el sistema pueda hacer, en este caso pensando en la app, que es la solución. Fíjense que los productos finales son la lista de condiciones de diseño, la maqueta del cuestionario, el formato de corrección del cuestionario, el reporte de corrección y el formato final corregido para tener el cuestionario e ir a aplicarlo a las personas en terreno para luego tener así la idea de qué elementos la gente quiere que funcione en la aplicación. Y usted podría decirme, ¿sabe qué? Pero es que yo como diseñador de la aplicación, yo podría colocar las variables. Y la respuesta es sí, pero ¿sabe qué? En mi práctica me dicen a mí que la mayoría de las empresas contratan servicios de oficinas o de informática o de productos informáticos y siempre tienen un problema. ¿Quién se tiene que adaptar a quién? ¿La solución informática a la empresa o la empresa a la solución informática? De- La solución informática yo creo que a la empresa. Correcto, pero ¿sabe lo que suele ocurrir? Que son las empresas las que se tienen que adaptar. ¿No les ha pasado a ustedes que tienen que aprender un sistema nuevo cada cierto tiempo cuando la empresa Sí, decide cambiar? sí, profesor, tiene razón. Sí, pues entonces la lógica dice, el sistema se adapta a la empresa y resulta que es al revés, pues. Nosotros tenemos que adaptarnos a la solución y eso implica entonces una distancia donde, por ejemplo, una solución tecnológica podría ser no asimilada por la organización, porque se encuentra como un agente extraño. Como que, oh, qué difícil esta aplicación, mira, la anterior era mucho mejor. Mira, la forma anterior de poder hacer la factura es mucho mejor que la de ahora. Ahora es como más difícil, o no sé, más enredada, y la gente se resiste. Y a veces las tecnologías y su instalación en las empresas fallan por ese factor de que no se considera la real necesidad de la empresa. Entonces, por eso, por ejemplo, en este caso, hacemos esta cosa de ir a preguntar.
y creamos un cuestionario primero para acercarnos apropiadamente para poder ver cuáles son las necesidades de la empresa pensando en esta lógica. La solución va a ser creada en función de lo que la empresa necesita. La solución va a ser creada en función de lo que la empresa necesita. ¿Me doy a entender? Pero bueno, cuando ya tengo los productos finales, miren de nuevo, uno, 2, 3, 4, 5 para una actividad. Fíjese bien, 5 productos finales para asegurar que esa actividad se hizo. ¿Y por qué tantos, profesor? Es porque la naturaleza de la actividad lo requiere. No siempre van a ser tantos los productos finales. Sin embargo, toda actividad debe dejar evidencia, porque si no hay evidencia, entonces no se hizo la actividad. ¿Me doy a entender? Y aquí es tramposo, ¿ah? Eh, Voy a decirles que hoy día nos estamos encontrando, por ejemplo, con un caso muy interesante de un cargo político, ¿cierto? Del Estado, o no, un cargo del Estado, ¿cierto? Que se dice que, bueno, un tema de malversación de fondos. Bueno, la cosa es que lo sorprenden o lo pillan a él porque uno de los asesores hizo el registro como producto de todo lo que se conversaba en las sesiones de coaching. Y en las sesiones de coaching, en este registro que dejaba este profesional, quedó en evidencia que el fin que se estaba haciendo por la asesoría no era el fin para la organización, sino que era para ganar una campaña política. Entonces uno dice, oh, lo atraparon por los productos finales de la asesoría, que son los registros escritos. ¿Se entiende? Entonces es súper difícil ahora decir, no, es que resulta que estábamos haciendo otra tarea cuando los registros escritos dicen otra cosa. ¿Me doy a entender? Por eso son importantes los productos finales. Porque, por ejemplo, en el caso de una auditoría, me permite asegurar y comprobar que las actividades se realizaron. ¿Y qué actividad fue lo que y de qué forma se desarrolló? ¿Me doy a entender, jóvenes? Entonces ahí nos damos cuenta de lo importante que son las auditorías que vienen después para hacer control. Es importante tener esta evidencia. Y sin embargo, para poder asegurarme de que la actividad se va a cumplir y se van a entregar los productos finales, entonces tengo que además pensar cómo voy a controlar que esa actividad se cumpla. Para eso, esto es como, de pronto esto suena como el proyecto del proyecto, ¿ah? Entonces tengo que pensar en un sistema que me permita asegurar entonces que estos productos van a existir. Y para eso hacemos un pequeño checklist de cumplimiento, donde colocamos el conjunto de productos finales, los responsables, los tiempos que deben demorarse. Recuerden que no podemos dejar nada al azar. Y luego dejamos los espacios abiertos para que se pueda completar si se hizo o no. Y si no se hizo, si aquí en el momento en que se aplique este pequeño checklist de cumplimiento se ponga no, entonces que se coloque la observación. Es decir, por ejemplo, las causas o circunstancias que han llevado a no cumplirlo. Y si es un sí, podríamos colocar escenarios, por ejemplo, favorables o desfavorables al momento del desarrollo de esta actividad. Esto es súper importante, jóvenes. Debe pensarse todos estos elementos para asegurar, ¿cierto?, que el proyecto se cumpla, pero también nos va a permitir anticiparnos, como les digo, y no dejar nada al azar. Bueno, no somos, voy a decirlo así, como en un tono un poquito más informal, no somos dioses para pensarlo todo. Sin embargo, sí podemos deducir y dejar la cancha, por así decirlo, como se dice, rayada de los límites hasta dónde nos podemos mover y cuáles son las reglas del juego, ¿de acuerdo? Siempre en el momento de la ejecución van a haber espacios en donde las personas van a tener que improvisar, pero tratamos de reducirlo a lo menor posible, ya que si reducimos el espacio de improvisación, entonces vamos a tener certeza que vamos a llegar a nuestro cumplimiento del objetivo general. Ya, si se dan cuenta entonces ahora, si son 5 productos finales por una actividad y son 63 actividades, ¿cuántos productos finales debería yo tener en promedio en un proyecto? O al menos en este proyecto, aparentemente, más de 100 productos finales. Y hay que pensarlos.
Por eso es necesario que se reúnan como equipo para que vayan, no sé si separándose los objetivos generales y pensando en estas lógicas de ir completando. Por eso la decisión de que el proyecto lo hicieran en equipos, ¿de acuerdo? Y no lo hicieran de manera individual. Preguntas aquí, preguntas o dudas. Ya, si revisan bien el video de la sesión anterior, va a estar más explicado cómo se deducen entonces estos productos finales. ¿Dudas? ¿No lo hay? Por mi Ya, parte, no, profesor. ya, perfecto. Entonces, ahora podemos avanzar. Los productos entonces nos van a permitir entonces evidenciar la implementación del proyecto, su desarrollo, por así decirlo, ¿ya? Eso es sumamente importante. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestras empresas son de servicios? ¿Qué pasa cuando en vez de ofrecer un producto final, estamos ofreciendo un servicio? ¿Podrían haber productos finales? Esto es súper interesante. ¿Pueden haber productos Mm, finales? ¿Sería como el nivel de satisfacción de la persona a la que se le entregó el servicio? Por ejemplo, una escala donde las personas que recibieron el servicio evalúen, ¿cierto?, la prestación. Correcto. Muy bien. Eso podría ser El, la forma de evidenciarlo. y el cumplimiento de los objetivos que se habían propuesto igual. Podría. Lo que pasa es que en realidad yo voy a colocar la actividad y esa actividad, por así decirlo, va a tener como pasos. Por ejemplo, yo estoy pensando cuando voy a la peluquería, me prestan un servicio, ¿verdad? Entonces yo podría hacer un checklist de los pasos, po. A ver, me colocó, de que es importante, ¿ah? Fíjense bien, como un sistema de control. Los servicios por lo general van a tener igual etapas, ¿ya? Por ejemplo, ya la peluquería. Ya me colocó, a ver, me hizo sentarme dentro del espacio de trabajo. Sí, me colocó los elementos de seguridad. Por ejemplo, ¿qué elementos de seguridad debería colocarme el peluquero? La capa para que yo no me manche, ¿verdad? La toalla en el cuello para que no me ensucie, pero además debería colocarme, miren lo que le voy a decir, ¿ah? Si va a ocupar productos químicos, ¿qué debería colocarme en los ojos? Nadie lo piensa, ¿ah? Pero debería colocarme, porque yo no sé si en algún momento algo puede ocurrir, pues. Me doy a entender, llegamos y nos sentamos, nos va cortando el pelo. ¿Y qué pasa si se desmaya y justo tiene, no sé, por la tijera y en el momento que se desmaya el peluquero le cae sobre mí y me entierra en un ojo la tijera? Y uno dice, ah, pero sé que exagera, pero puede ocurrir, pues. O echa el producto químico y sin querer me cae en el ojo y me lastima el ojo. Debería haber un protector para los ojos. ¿Me entiendo? No estoy en un proceso delicado, como lo que ocurre en el dentista. ¿Ha ido al dentista o no? Sí. Y se ha dado Sí, cuenta profe. y se ha dado cuenta que le colocan elementos de seguridad para poder atender solo el diente o la zona localizada que van a tratar. Entonces, Sí, si pues. caen y le colocan un aparato para poder recoger. Entonces, todo eso puede ir constituido dentro del checklist de control. Hizo este paso, aplicó, hizo este paso, 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 y después yo voy diciendo sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y luego podría tener entonces este sistema de satisfacción o instrumento de evaluación de la satisfacción para ver si el cliente quedó satisfecho o no. Porque puede ser que uno no quede satisfecho porque alguien se saltó algún paso del protocolo del servicio. ¿Me doy a entender? Entonces, aún así, los servicios pueden ser medidos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y pueden tener lo que vamos a decir una evidencia de un producto final. Cumplimiento del protocolo, de los pasos de la prestación del servicio y además la pauta de control de calidad o de satisfacción del cliente, ¿de acuerdo? Que eso podrían ser los dos tipos de productos finales. Ya. ¿Dudas aquí? ¿Habría alguna duda o no, jóvenes? ¿Ya? ¿No? Ya, sigo. Entonces, vamos a ver la cobertura y el contexto físico ahora. En esa lógica que ya habíamos hablado, completamos las actividades, completamos todo eso y ahora nos vamos a la cobertura y el contexto físico. En este caso, el contexto físico es la delimitación espacial, física, temática de dónde va a ocurrir este proyecto. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso también y tenemos que ver la viabilidad
de la implementación del proyecto. Es decir, existen los espacios, existen las condiciones ambientales, existen los elementos que nos van a permitir que esto ocurra. En este caso, esta parte podría contener los siguientes elementos, ¿ya? Como por ejemplo la cobertura geográfica, región, comuna, institución, comunidad, la escala del proyecto, si es local, comunal, regional, nacional o internacional. En este caso, como vamos a trabajar dentro de la universidad, los proyectos están vinculados a eso, ¿verdad? Entonces, eso tendrían que ser de nivel local. Vamos a trabajar solo dentro de la institución. El contexto físico, ¿cierto? La infraestructura, la conectividad y los servicios disponibles. En este caso tenemos las salas, los laboratorios, las redes de internet, ¿verdad? Y tenemos los servicios administrativos y de apoyo para poder desarrollar nuestro proyecto. Condiciones ambientales como factores climáticos, geográficos, ecológicos. Es importante que esto uno diría, pero para mi proyecto que es informático no es relevante. Y sin embargo, hoy día se habla, ¿cierto?, que las tecnologías, por ejemplo, tienen una afectación directa con el tema de la ecología. O, por ejemplo, los factores climáticos podrían impedir lo que vamos a llamar la conectividad en las redes de Wi-Fi, por ejemplo, de Internet. Ya es importante pensar en los factores climáticos y geográficos porque podrían no ser propicios para el desarrollo de nuestro proyecto. Por ejemplo, hoy día tenemos una debilidad en el sistema eléctrico que hace que las redes de las señales de internet fallen, por ejemplo, la conectividad. Tienen que pensar que no es solo de carreteras, ¿de acuerdo? Ya eso es importante. Y no son solo las rutas aéreas, terrestres o marítimas, sino que también tenemos que pensar en las conectividades, en este caso de la internet, ¿de acuerdo? Entonces hay lugares en donde es súper desfavorable y los sistemas eléctricos débiles dejan en condiciones en que las redes de internet fallan por el problema eléctrico y no por los dispositivos en sí mismos. ¿Me doy a entender? Entonces ahí es donde hay que tener, considerar esos elementos y describirlo. ¿Qué es lo que se requiere de manera ideal para que el proyecto pueda funcionar? Respecto a la infraestructura disponible, aquí nos encontramos con los equipamientos y las tecnologías y los espacios físicos. O sea, ¿dónde vamos a desarrollar esto? ¿En un laboratorio? Ya, ¿y qué tipo de tecnología necesitamos y qué características deben tener estos equipos tecnológicos que vamos a requerir? Y es importante que nosotros lo podamos definir. Por ejemplo, cuando se creó la nueva carrera de analista de procesos productivos, nos dimos cuenta que los rendimientos de los equipos que teníamos de computador no era suficiente. Y tuvimos que entonces pedir una actualización de la infraestructura de equipo para que ahora tuvieran la potencia necesaria para desarrollar las tareas que se debían cumplir para las clases de, por ejemplo, analítica de datos. Ya entonces nos damos cuenta que también aquí tenemos que definir los equipos y los sistemas que vamos a requerir porque eso va a facilitar después la implementación del proyecto. Anotamos las delimitaciones. El entorno sociocultural en este caso para nosotros no puede ser no tan relevante, pero en otro tipo de proyectos tal vez sí y deberíamos colocarlo. Y luego las justificaciones del contexto, que en este caso sería por qué elegimos ese espacio geográfico para ejecutar el proyecto. Y aquí viene esta explicación del tema del clima del lugar geográfico, de la posición y del aspecto ecológico o de sustentabilidad. Es interesante profundizar ese aspecto, que la sustentabilidad está vinculada en este momento con los equipos electrónicos a la cantidad de energía que consumen y de dónde producimos nosotros esa energía. ¿Ya? Hay todo un análisis crítico que plantea de que en realidad pareciera ser que necesitamos más energía que antes y eso va a dañar al medio ambiente. ¿Ya? Entonces son situaciones que nos van a poner después en aprietos si no las colocamos dentro del proyecto, si tenemos que ir a defender y justo nos toca una organización donde le hace énfasis al tema del medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces debemos anticiparnos y ya dejarlo registrado o pensarlos al menos. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta aquí? Entonces, en esa cobertura y No, contexto físico espacial, tengo que ir completando todos estos elementos y ahí hago
redacto, dando las especificaciones técnicas de cada uno de estos elementos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, pensar y desarrollar un proyecto no es tan solo como crear la idea. La idea es fundamental, el estudio de prefactibilidad para ver si es viable también, pero luego la construcción de este último, como el documento en donde vamos a colocar todos los pasos que van a permitir transmitir, ¿cierto? Como nosotros esperamos que esta solución se instale, requiere harto trabajo, si se dan cuenta, ¿ya? Harto de redactar, de pensar, de anticiparse. Ya, por eso el concepto de proyecto como un proceso para cambiar el futuro, eso requiere mucho esfuerzo, ¿de acuerdo? Primero pensarlo y luego, como vamos a ver, ejecutarlo. Bueno, tengo que decirles que todo proyecto tiene que tener lo que vamos a llamar un plan de ejecución. Este plan de ejecución ahora es pensar en que ya pensé todas las actividades, pensé todos los elementos del proyecto, pero ahora tengo que ir a terreno y ver cómo se va a desarrollar. Pues yo tengo que dejar esos elementos previamente. Entonces, nuevamente, el ejercicio que les mostré al inicio y que se presentó la semana pasada es fundamental en este momento para poder pensar en el plan de ejecución. El plan de ejecución o acción es la hoja o ruta organizada que dirá qué se hará, cómo y cuándo y con qué recurso y quién lo hará. ¿Ya? Entonces es súper importante que ahora, entonces el plan de acción en realidad son los elementos que habíamos fijado antes. ¿Se dan cuenta o no? Los objetivos, las actividades, el responsable, los recursos, el plazo o el tiempo en donde se va a ejecutar. Esto suele llevarse a una carta Gantt. Eso es lo que vamos a utilizar nosotros y lo que ustedes deben incluir dentro del proyecto. Los indicadores, los medios de verificación, recuerden que estos medios de verificación son las evidencias, ¿verdad? Son los productos. Dice evidencias concretas, en este caso son nuestros productos. Si es un servicio, pueden ser registros o actas, ¿cierto? Y si es un servicio de asesoría, podría ser informes, ¿de acuerdo? Entonces tengo productos, informes, y por otro lado, si es algo intangible que solo pasa por las interacciones entre las personas, tengo actas o registros. Y finalmente, observaciones de riesgo que son las posibles dificultades. O sea, yo podría hasta anticiparme y pensar cuáles podrían ser las dificultades que podría tener la implementación en la actividad de ese proyecto. Esto es interesante de pensar las observaciones y riesgos considerando aspectos como geográficos, climáticos o también, por ejemplo, sociales. A veces pensamos en las intervenciones sociales como algo fácil, en papel, de acuerdo, vamos a hacer que esta comunidad entonces desarrolle tal y cual proyecto. Y sin embargo, a veces las comunidades se resisten, ¿me doy a entender? Y uno dirá, ¿quién se resistiría a que le coloquen una cancha de fútbol, por ejemplo, dentro de un barrio? Pero hay personas que no quieren que ese tipo de actividades se coloquen, porque tienen intereses creados, ¿de acuerdo? Entonces a veces tenemos que anticiparnos a esas dificultades que podrían ocurrir. Ya hay situaciones o contextos locales particulares que se resisten a ciertos desarrollos. Y por lo tanto, nosotros deberíamos anticiparnos a ellos y colocar elementos como, por ejemplo, dentro del proyecto, la instalación de un mecanismo, por ejemplo, de cambio cultural. Eso existe ya. Entonces hay asesorías para la transformación o el cambio cultural, en donde una comunidad que se resiste a un cierto tipo de actividad o proyecto, nosotros podemos intervenirla para que se sensibilice la necesidad, se sensibilice frente y tenga una disposición diferente frente al proceso que va a ocurrir y entonces asimile de mejor manera el cambio, ¿ya? Esto ocurre en las empresas, ¿ah? Piensen en los cambios tecnológicos. La gente se resiste a veces a utilizar ciertos sistemas y al final la tecnología falla y no la podemos implementar. Eso se podría evitar si primero hacemos lo que se llaman actividades u objetivos de cambio cultural. Sensibilizar, cambiar la disposición para luego implementar el proyecto, ¿ya?
Suena como extraño, ¿ah? Pero se vuelve relevante cuando el proyecto va a tocar aspectos muy sensibles de una comunidad. Y el uso tecnológico es sensible. ¿Sabe por qué es sensible el uso tecnológico, no en las personas? Piense en usted, cuando le requieren y le dicen que le van a enseñar una tecnología nueva, ¿qué es lo que le ocurre? Le da un poco de ansiedad, ¿verdad? Le da un poco de miedo y usted dice, ¿podría aprenderla? Ya entendí cómo funciona, pero me acordaré de todos los pasos, seré capaz de poder dominarla y esas inseguridades se transforman mayormente en resistencias de las personas a los cambios. Entonces, a veces hacer esas acciones de cambio cultural es súper importante. Por ejemplo, en esta solución que es el sistema de control de asistencia, no colocamos eso como un objetivo, objetivo específico, que es, por ejemplo, sensibilizar a la comunidad y ayudar al cambio cultural. Ya cuando pensamos en que vamos a instalar un sistema, por ejemplo, de control de asistencia, nos parece trivial. Y sin embargo, no es trivial. ¿Por qué no es trivial un sistema de control de asistencia? ¿Por qué no es trivial como un proyecto a implementar en una comunidad que nunca ha tenido un control de asistencia? Sí, automatizado. ¿Por qué no es trivial? ¿Por qué sí es relevante para las personas y es un cambio cultural? Pregunta. ¿Por qué cree usted que sí es importante y significativo y puede provocar resistencia la solución de instalar este sistema? Es que la gente está acostumbrada, profesora, a no usar tecnología. Me imagino que están acostumbrados a marcar la tarjetita o la firma en un libro. Claro, Tiene miedo. sí, tiene miedo, pero piensen esto, aquí yo les voy a decir que la palabra control provoca miedo o provoca ansiedad en las personas. Mire, me van a controlar. Y piense que una aplicación hoy día, lo que estamos viendo, por ejemplo, en la universidad, hay una sede o una parte de la universidad que sabe qué es lo que colocó a la entrada en los torniquetes. Los torniquetes ya no van a necesitar la credencial, sino que colocaron cámaras para poder hacer control biométrico por rostro. Te va a poner el rostro y el torniquete le va a dejar entrar. ¿Eso en la U, profe? Sí, en el edificio Ruiz Tagle. Oh. Entonces usted coloca su rostro y usted Mm. ahora no solo queda registrado como que entró, va a quedar su fotografía. Y entonces vamos a ver cómo llegó ese día. Y si llegó ese día o no, porque hoy día, por ejemplo, las credenciales, por ejemplo, puedo pasarle mi credencial a otro y una persona que es un tercero y que no es de la universidad puede entrar pues, con mi credencial. Porque los guardias no están mirando si la foto es usted en la credencial, ¿me doy a entender? Pero con este control biométrico vamos a tener la foto, pues. ¿Era usted o no era usted el que entró? Y entonces cuando hablamos de, Igual, profe. O se sea, da, está bien, pues, pero pero, eh, invasivo, no sé. ve, ahí está el punto cuando hablamos de las tecnologías, ¿ve? Uno empieza a tener como resistencia. Pero no es invasivo, por ejemplo, para los trabajadores que ellos hacen control biométrico de asistencia, po. En la universidad, ¿sabían o no? Poner la huella, El rostro, el rostro. le ponen una fotografía, claro. Entonces, uno empieza a darse cuenta y dice, uy, como que no me gustó eso. Y esas resistencias son los que llamamos a las cuales hay que hacer cambio cultural. Sensibilizar a las personas primero de que eso es importante, de que les va a hacer un beneficio y luego permitir o favorecer el cambio de conducta para la aceptación del proyecto. Ahora, le estoy dando esto como ejemplo, ¿ya? Sin embargo, tienes que pensar que es sumamente complejo, por ejemplo, en el área social, entrar a intervenir en una localidad que esté dominado, por ejemplo, por el narco. Y entonces usted quiere entrar a ese territorio, ¿cierto? Considerando los aspectos de el Estado, y usted va a colocar elementos estatales, pero la gente se va a resistir. ¿Me doy a entender? Entonces siempre tenemos que estar pensando en esos elementos del cambio cultural. ¿Lo habían pensado antes? No, profe, de esa forma no. Ya. Es importante que ahora lo vean porque va a ser más habitual probablemente de lo ¿Por que qué esperemos. cultural, profe?
Sí, es como más impuesto que de la cultura misma. Po. Ah, ya, es que ¿qué entendemos por cultura? Lo que pasa es que la organización tiene cambios culturales y le llamamos cultura a un hábito de hacer. Entonces, Ah, ya, como de aquí en está bien. adelante se va a hacer de esta forma. Entonces, esta es la cultura. ¿Me doy a entender? Entonces, Sí, ese cambio cuesta, ¿ya? Ese cambio cuesta, Simón. Ya por eso le llamamos cambio cultural. Ya, muy bien. Entonces, el plan de acción, si se dan cuenta, son todos estos elementos que ya he pensado, ¿ya? Pero ahora los voy a registrar en una tablita en donde yo voy a especificar entonces para que se pueda ver este gran mapa con todas las actividades y de este mapa en el cronograma o en los plazos de cumplimiento, entonces permita surgir nuestra carta Gantt. Entonces, la carta Gantt no está al azar. La carta Gantt un mapa grande en donde vamos a estar controlando que se ejecute cada una de las actividades con los presupuestos, con los responsables y con la evidencia. Y esa tarea de poder supervisar y gestionar el proyecto, ¿cierto? Uno, es del administrador, pero por otro lado del controller, de aquel que va a estar supervisando que se vayan cumpliendo las etapas y diciendo al administrador, vamos atrasados, no está la evidencia, esta persona no cumplió. ¿Me entienden? Entonces va a haber alguien que frente al administrador va a hacer el seguimiento de todos estos elementos, los va a reunir y le va a estar haciendo los reportes donde le va a decir, no se ha cumplido, apúrese, llame la atención a esta persona, sabe que se nos acabó el presupuesto para este ítem, sabe que optimícelo para que tengamos, optimice otro ítem para que tengamos fondos para este, porque a veces aunque nosotros hagamos la mejor planeación, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Aunque yo lo haya pensado todo, yo creo que lo he pensado todo. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Que algo quede afuera. afuera. Claro, puede ser que se me pase algo. Por eso, insisto, los proyectos no son desarrollados de manera individual, sino que son desarrollados por equipos de trabajo para tratar de no dejar nada al azar. ¿De acuerdo? Ya, entonces, desde ese diseño de el plan de acción, entonces va a salir lo que vamos a llamar la carta GAN o el cronograma de actividades. Hay otra metodología, además de la carta GAN, que se llama el método del camino crítico, ¿ya? Pero les voy a dejar la invitación de que ustedes indaguen este modelo de cumplimiento y seguimiento de actividades, ¿de acuerdo? En la lógica de esto es que la actividad que está planificada, mire bien, se tiene que registrar la actividad propiamente tal y la duración en tiempo. Y luego el orden de prioridad. Entonces, la secuencia dice que A, B, C, D, E, todas las actividades van a tener una letra o un código. Entonces, en el camino del mapa crítico, yo voy a colocar qué actividad debe haberse realizado antes para yo poder realizar la actividad que viene y cuál es la actividad que viene después. Esto o este desarrollo, este orden lógico y secuencial, permite que aquel que vaya a controlar que se cumplen las actividades con los recursos, en los tiempos y con los productos finales, se le haga el trabajo más fácil. Puesto que algunas actividades, fíjense bien, miren lo que ocurre con algunas actividades. Pueden requerir de muchas actividades anteriores que se hayan desarrollado antes de que se pueda implementar. Entonces, si alguna no se ha hecho, obviamente esta actividad queda sin poder desarrollarse. Y ahí es donde está este rol del controller que está indicándole al administrador cuáles han cumplido y cuáles no y cuáles urgen. ¿De acuerdo? Entonces no es menor que ustedes, ¿cierto? Como control industrial dentro de sus actividades, podrían llegar a trabajar en un proyecto simplemente haciendo el seguimiento de las actividades y haciendo la reportería para poder ver el tema de los presupuestos, de los productos finales y de los responsables para cumplir las actividades. Por ejemplo, imagínense todos los detalles técnicos que debe tener, por ejemplo, el diseño de una obra civil, por ejemplo, un edificio. ¿Se imaginan todas las etapas, todas las actividades, todo el valor de los presupuestos, todas las evidencias que deben ir quedando? Entonces, piensen en eso, que el administrador no puede estar al mismo tiempo de gestionando la ejecución del proyecto y además haciéndose cargo del control. Entonces, hay alguien
que está haciendo el control de avance del proyecto. Y esa es una actividad que ustedes podrían desarrollar o dedicarse de manera profesional. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Profesor, ¿usted nos va a pedir este método de camino crítico para nuestro proyecto? Y la respuesta es no. Yo solamente quiero el plan de acción con la carta Gantt. Ya esto del camino crítico se los dejo propuesto para que lo puedan indagar más, porque como les digo, podría ser un recurso muy interesante que ustedes podrían encontrarse después en la vida profesional. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor, por mi parte, ninguno. Ya, perfecto. Avancemos entonces. Régimen operacional. El régimen operacional es cómo se organizará el proyecto, ¿verdad? Cuando ya se ponga en marcha, es decir, cuando el proyecto ya empieza en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, eso tengo que pensarlo también, pues, o sea, voy a crear un sistema, pero ¿cómo va a funcionar después este sistema? ¿Cómo va a ser utilizado este sistema? Entonces, yo tengo que pensar en algunos elementos que debo caracterizar. Por ejemplo, en la estructura organizacional, pensando, por ejemplo, en quién lo va a ocupar, ¿ya? ¿Quién lo va a coordinar? ¿Quién es el que los va a supervisar? Por ejemplo, la aplicación, ¿quiénes la van a utilizar? Los docentes y alumnos, ¿verdad? Pero ¿quién la va a coordinar? Los jefes de carrera. ¿Y quién va a supervisar su funcionamiento? Un asesor técnico. ¿Se dan cuenta o no? ¿Cuándo se va a ocupar este sistema? Entonces, todo eso tiene que quedar registrado. ¿Cuál es la frecuencia de uso? Ya, entonces el sistema se va a ocupar en horario de clase de la universidad, desde las 8:15 hasta las 23:15. ¿Y cuál es la frecuencia de lunes a sábado? ¿Cuál es la modalidad de operación? Y ahí tenemos que empezar a decir, ¿se va a hacer solo presencial o va a ser virtual? O sea, las personas cuando, por ejemplo, se hagan una clase como esta, híbrida, ¿vamos a utilizar o no el sistema de asistencia, por ejemplo? O, por ejemplo, pensar en los protocolos o normas internas. ¿Cómo se va a utilizar y cómo vamos a tener, cierto, estos, considerando elementos de seguridad o lineamientos técnicos para usar este protocolo o este instrumento? Mire, ¿cómo se va eh, a coordinar su uso? Vamos a hacer algún tipo de reunión en la primera etapa, una reunión mensual o semestral para poder ver cómo va funcionando, cómo se ocupa y obviamente cuáles son los mecanismos de control. Porque, por ejemplo, si la solución es la creación de este sistema de asistencia, bueno, podemos tener un espectacular sistema. Y si la gente no lo ocupa, y si la gente no lo ocupa, entonces el sistema va a quedar ahí, pues, como un gasto, el cual no ha tenido el impacto deseado. Entonces, después que el proyecto ha sido desarrollado, su implementación y su régimen de uso o régimen operacional debe quedar también descrito en la etapa del diseño del proyecto para asegurar entonces ya no el desarrollo mismo, sino que la utilización de este. ¿De acuerdo? Porque esperamos que se vea funcionando en la organización. Entonces, todos estos elementos que han sido nombrados deben ser descritos en una parte que se llama elemento del régimen operacional o régimen operacional del proyecto. Ya no estamos hablando de la construcción del proyecto, sino que estamos hablando de la consecuencia, de cómo debe funcionar después que el proyecto esté desarrollado. ¿Queda claro, no, jóvenes? Ya, jóvenes, ¿queda claro? Sí, profe, igual yo encuentro que son cualquier punto a considerar como constantemente, hay que Eh, hacerlo y como con todo al lado. Sí, oye, este PPT es súper importante que lo tengan y a lo mejor hasta lo puedan imprimir de alguna manera si es que pueden, o traspasarlo y escribirlo para que puedan ir revisando el paso a paso. Cuando vayan construyendo, vayan mirándolo, ¿de acuerdo? Ahora, todos estos elementos tienen que ser pensados, pues, me doy a entender. Estamos hablando, como les decía la semana pasada, de un proyecto profesional. ¿Se entiende? Un proyecto que se está haciendo desde esta perspectiva no escolar, por así decirlo, sino que ya pensando en la realidad. Y todos estos elementos son los que conllevan. Entonces, nuevamente recalco la idea
de que cuando tiene todos estos elementos o necesitamos mucho tiempo para hacerlo de manera en grupos pequeños de trabajo o en grupos más grandes, tener muchos profesionales que puedan ir pensando de acuerdo a los conocimientos técnicos, experiencia, áreas, entonces en colaborar en distintas etapas ya del desarrollo. Obviamente, el régimen operacional debe ser coherente con el objetivo general. ¿Me doy a entender? O sea, si el objetivo general es desarrollar una aplicación que se va a utilizar con un fin, ese fin debe quedar registrado en una síntesis con estos pasos, ¿verdad? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Y quién va a supervisar el uso apropiado de este diseño? Ya, si no hay más dudas, les voy a mostrar lo último por hoy día y luego los voy a dejar libres para que ustedes puedan avanzar en el desarrollo del proyecto, ¿de acuerdo? Ya, ya habíamos hablado de los resultados, ¿cierto? De los productos y de los efectos, pero quiero hacerles una última lógica. Miren bien acá. Eh, a ver, tengo que decir que hay una diferencia entre dos conceptos cuando hablamos de desarrollo de un proyecto, ¿de acuerdo? Miren bien, dice que podemos tener dos conceptos que se suelen usar, que es el concepto de crecimiento y el concepto de desarrollo, ¿ya? Entonces pueden haber productos que se pueden medir por el crecimiento, ¿ya? O también se puede medir por el desarrollo. Entonces miren las dos imágenes. ¿Qué es lo que se ve en la imagen A y en la imagen B? ¿Qué se ve en la secuencia de imagen? Miren, desde aquí hasta este punto. ¿Qué se ve? ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué se ve? ¿Cuál, profe? ¿Un árbol? Sí, ¿qué se ve? Aquí, desde este punto, lo estoy Ah, ya, marcando, desde este punto hasta este punto, ¿qué se ve? ya, un árbol creciendo a poco, desde que se planta la semilla hasta que comienza el El árbol. crecimiento del árbol. Perfecto, sumamente bien. Entonces, eso es crecer. Y si se da cuenta, no habría diferencia entre crecer y desarrollarse, porque algunos dicen que desarrollarse es crecer, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o Sí, no? sí, sí, profe. Ya, perfecto, entonces, pero hay una diferencia grande, po. Mire ahora, piense ahora en A, mire bien, piense en A, esto es A y esto es B. Ambos árboles crecieron, ¿verdad? El A y el B. Pero ¿qué le pasó al árbol B que no tiene el árbol A? Comenzó a dar frutos. Perfecto. Entonces, no es lo mismo crecer que desarrollarse. Esto es crecer y esto es desarrollarse. Entonces, cuando nosotros hacemos un proyecto, nosotros en el plan de instalación o de ejecución o en el régimen operacional, nosotros esperamos que el proyecto crezca, que todos lo ocupen, crezca en uso. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Si desarrollamos una Sí, aplicación que profe. queremos, que todos lo ocupen, que crezca el uso. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Perfecto. Listo. Ya cumplí con el proyecto. Todo el mundo lo ocupa. No. Yo quiero que el proyecto sea un desarrollo, que se desarrolle. Es decir, que no solo lo ocupen, sino que cumpla su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Favorecer a la asistencia, favorecer a que los cálculos de asistencia se hagan automatizados, favorecer a que a partir de los resultados que vamos obteniendo, de los datos que han sido capturados y analizados por el sistema, entonces mejoremos nuestros resultados de aprendizaje en los alumnos, porque mientras más nos apeguemos a cumplir las horas de clase, ¿qué va a ocurrir? Vamos a asegurar que las actividades, el programa de estudio, se instalen los estudiantes y los estudiantes salgan con buenas calificaciones. Entonces no es solo crecer, tienen que pensar en el concepto de que además de crecer, hay que desarrollarse, es decir, debe traer otro valor nuestro desarrollo. Y ahí es cuando decimos entonces que aporta la cadena de valor.
no solo por el uso, sino que por las consecuencias que va a traer o el beneficio esperado. ¿Me doy a entender, jóvenes? Sí, profesor. ¿Qué les parece este concepto? ¿Que crecer no es lo mismo que desarrollarse? Yo encuentro que una es consecuencia del otro, pero el desarrollo no crece. Sí, Si el proyecto no está bueno y no le sirve a la gente, dudo que llegue a toda la gente. pero hay proyectos que funcionan, por ejemplo, o sea, que crecen. Por ejemplo, hay árboles, dos árboles crecen, pero uno da fruto y el otro no. Los dos crecieron. Los dos crecieron. Yo le voy a plantear de esta otra forma. A ver, espérenme. Espérenme